las emociones, los pensamientos, tiene que ver con darnos cuenta principalmente de que esas herramientas están en nosotros, de que las podemos ir tomando a través de lo que vayamos aprendiendo, ya sea para una calidad de vida, para algo muy del ámbito cotidiano o para después volcarlo a la parte profesional. Pero cualquier herramienta de bienestar está ya en el propio ser. Solo tenemos que recordarlo y saber cómo acceder a eso. Y muchas veces empieza también esta época del año a hacer un planteamiento de lo que vamos a hacer el año que viene. Entonces, no terminamos estando en el momento presente, porque evaluamos lo que hicimos durante los años, los meses, perdón, anteriores y lo que vamos a hacer en los meses del año que viene. ¿Y cuándo estamos en el ahora? Cuando frenamos un poquito y, por ejemplo, este momento, este simple momento que estamos compartiendo, estamos empezando a darnos cuenta que estamos en este ahora. Y cuando empezamos a compartir y a escucharnos y a vincularnos, ese vínculo, esa comunicación, empieza a generar un estado de mayor conciencia. Y cualquier aprender que vayamos a abordar va a estar mucho mejor asimilado si tiene que ver con ese darnos cuenta de qué estamos haciendo cuando estamos haciendo, qué pensamos cuando pensamos, qué sentimos cuando sentimos. Porque muchas veces, y esto es algo, me parece un poco triste, si lo pensamos así, aprender a veces está vinculado a todo el proceso académico del aprendizaje que incluye tareas, exámenes, una nota, un aprobar, un temor a no llegar con todos los requerimientos a término. Y eso entonces empieza desde el mismo momento en que se inicia el proceso de aprendizaje a ser como un ruidito de fondo. Lo que Guillermo antes decía, o no tengo tiempo, o me gustaría, pero. Y entonces eso queda dando vuelta. Tengo ganas de aprender sobre tal cosa, pero no puedo, que la casa, la familia o el trabajo, otras responsabilidades de lo que fuese, porque solo a veces pensamos que un aprendizaje tiene que ser con una nota final. Y estar pendientes durante todo el proceso de eso no nos permite disfrutar de ese camino. Es como diría Machado, se hace camino al andar, porque si ahora que es época de recuento de los meses anteriores, si yo les preguntase, bueno, cuéntenme todos los días que hicieron todos los días de todos los meses, y probablemente no se acuerden de absolutamente todos los días. Nos acordamos más que nada de aquellos que estuvieron influenciados por algo que nos importó o que nos atravesó de alguna manera emocionalmente. Y entonces es importantísimo entender que el primer aprendizaje es hacia uno mismo. Después puedo aprender sobre cualquier cosa académica y al mismo tiempo, claramente, pero cuando me conozco de manera más cabal, más coherente, ese manejo de cualquier otro aprendizaje va a ser mucho más óptimo, más beneficioso, más eficiente a la hora de volcar ese aprendizaje en donde sea que haya que aplicarlo. Entonces empezamos a darnos cuenta que quizás y probablemente, como dice esta última estadística, lo que esté haciendo ese ruido de fondo sea esa sensación de acumular tensiones, de acumular preocupaciones, de acumular ansiedad. Todo eso son vínculos a un estrés que en esta época del año parece también un poco más ardua, pero no parece solo ahora, se viene acumulando con el tiempo. En esta época parece que todo pasa más por ebullición. Cuando nos damos cuenta de que tenemos la maravillosa capacidad de empezar a trabajar en ese aprender hacia uno mismo, nos abre a la posibilidad de que cualquier otro aprendizaje sea más disfrutable y que no tengo que estar desde el día uno del aprendizaje temiendo no llegar al final, porque eso ya me cortó. Es como cuando uno quiere escuchar una radio y no engancho bien la frecuencia y hay como un shh de fondo. Así a veces intentamos aprender. Hagan ese experimento. Si ustedes quieren escuchar, por ejemplo, una radio y tienen una interferencia, por más que el tema les interese, no terminan de captar bien la información. Uno piensa, ¿qué dijo? No entendí, no escuché.
Y a veces así hacemos con nuestra propia mente. Queremos aprender algo, pero de fondo hay un ruido, hay algo que está ahí generando incomodidad, inquietud, que no puedo, que no llego. Y lo más loco es que ese ruido que me está diciendo que no puedo, que no llego, es el que me está quitando tiempo que podría estar aprovechando en aprender o en hacer lo que tendría que hacer. Y nadie va a tener una herramienta para eso que no sea el propio ser. Es una conversación con uno mismo y entender lo maravilloso del camino. Y eso sobre todo tiene que ver con cuál es la motivación con la que hago las cosas. Y de nuevo, eso tiene que ver con un autoconocimiento importantísimo. ¿Para qué aprendo? ¿Para qué quiero saber sobre esto? Cada uno tendrá su respuesta. Podrá ser, bueno, perfecto, porque lo quiero aplicar en el trabajo, porque quiero holgar mi currículum, porque quiero simplemente tener una mejor calidad de vida. Digo simplemente, pero es lo más importante, obviamente. Y entonces nos damos cuenta cuáles son las motivaciones de base. A lo mejor uno piensa, bueno, no, pero necesito aprobar este certificado y está buenísimo y sí que suma al currículum y lo que fuere, pero nada me va a enriquecer internamente si no lo disfruté. Porque lo cierto es que el aprendizaje en sí, el asimilar, no solo el acumular, porque cuando uno quiere aprender por mero acumular conocimientos, es algo que terminé, rendí a los 2 días, capaz que no me acuerdo más de nada. Y entonces tengo que empezar de nuevo. Y la gracia cuando uno entiende esto de asimilar, no solo de acumular, sino de ir palpando lo que está aprendiendo porque su motivación así lo lleva, eso hace que la riqueza interna de eso que se va aprendiendo no tenga número que lo equipare. No importa si después la nota final es 4, 10, no tiene número, no se puede cuantificar lo que aprendí, lo bien que me sentí diciendo, ay, mirá, no sabía, mirá de qué se trata esto, y poder relacionarlo con otra cosa. Y es hermoso ese momento de, wow, cuando uno tiene esa sorpresa, es empezar a vincularse desde esa inocencia, que no importa, después me ocuparé, y durante el tiempo que me tenga que ocupar, del momento final, del rendir, pero si puedo vincularme especialmente con el motivo por el que lo hago y brindarme ese cariño, esa confianza. Y todo eso se gestiona, nada es algo que tenga que ir a buscar afuera. Todo ese bagaje ya está en el propio ser, es simplemente encontrar cuáles son las llavecitas que van abriendo esas puertas, que son un montón. Y entonces, lejos de desalentarnos, al contrario, tiene que ver con esa motivación mayor. Y sobre todo, darnos cuenta el para qué final. Y eso es el motor que nos hace seguir. Y también es muy importante entender que el estrés tiene un circuito fisiológico que es como una bola de nieve, porque el 94% de la población argentina tiene burnout. Y ustedes me dirán, bueno, pero si todos tenemos la posibilidad de salir, ¿cómo es que la mayoría de la población no sale? El tema es entender cuál es ese circuito en el que vamos entrando cuando hay una sensación de ansiedad, de agobio, de preocupación, que se hace crónica. Y todo eso se va retroalimentando muy sucintamente, muy rápidamente. Nuestro sistema nervioso, nuestro organismo está hecho para subsistir, ¿sí? Es evolutivo y lo compartimos con todos los animales. Entonces, ante una situación de peligro o de amenaza, tenemos dos respuestas básicas como el resto de los animales. O peleamos contra ese riesgo inminente o salimos corriendo, nos vamos, huimos, escapamos. La mayoría de las veces en la sociedad actual, esos peligros inminentes ya no son como cuando estábamos en la sabana africana hace 10.000 años atrás, un león que me pueda comer. Son ideas, son opiniones diferentes a las que yo tengo, son conductas que me parecen nocivas, y todo eso genera la misma respuesta de lucha o de huida. Y esto yo lo puedo interpretar y decir, mirá qué bien, pero está pasando internamente. Entonces, como el 95%, la mayoría del tiempo nos movemos por el inconsciente, lo cual tiene sentido, no vamos a estar todos los días levantándonos y aprendiendo a usar una cuchara o a caminar.
la mayoría de las cosas que hacemos ya la tenemos grabadas en el inconsciente y nos levantamos y vamos. El tema es que nos levantamos y vamos, nos levantamos y vamos en un piloto automático continuo. Y la porción de conciencia, de darnos cuenta y de estar al mando, se vuelve cada vez más chiquitita y eso genera impotencia. Y esa impotencia genera desesperación, porque el tiempo me pasó y me llegó la fecha y no hice lo que tenía que hacer. ¿Y cómo manejo eso? Y eso genera más ansiedad, y esa ansiedad más preocupación, porque nosotros en nuestro sistema nervioso periférico tenemos dos maquinitas que se van manejando una y otra. Ante una situación de riesgo, de peligro, de amenaza, el sistema nervioso simpático enciende, toma el control. De simpático mucho no tiene. Yo a veces le digo, a veces nos confunde que dice sistema nervioso simpático y muy simpático que digamos no es. Nos mantiene con vida, ahí vamos bien, pero a veces como luchamos todo el tiempo con cosas que no son un riesgo, no lo bajamos nunca. Entonces cuando se enciende el sistema nervioso simpático, ¿qué pasa? Los músculos reciben un montón de caudal de sangre por si tengo que luchar o salir corriendo. Las pupilas se dilatan porque necesito saber qué está pasando. El corazón empieza a acelerarse, así que hay palpitaciones, hay sudoración, hay sequedad, porque se empiezan a cerrar un montón de otras funciones. Ya se corta la digestión, se corta todo el proceso urinario, se corta un montón de otras cuestiones y se corta el aprendizaje. Entonces a veces queremos meter conocimientos en algo que está cerrado y no nos va a permitir que ese conocimiento entre. Me puedo sentar y tratar de aprender de memoria y decir, lo tengo que hacer y me lo aprendo de memoria y me lo aprendo de memoria, pero está tratando de entrar en algo que no le está permitiendo que entre porque estoy en modo defensa, supervivencia. Y si estoy en modo supervivencia, ¿qué me importa si me aprendí esta lección o no? Al cuerpo no le importa eso, solo quiere sobrevivir al peligro inminente que no sabe qué es, pero la reacción es la misma. Cuando aprendemos entonces sobre nosotros mismos a activar esa bajada de la respuesta continua de supervivencia, de estar como colgando de un precipicio todo el tiempo, y el sistema simpático baja y se activa el parasimpático, que es el que me vuelve a regular. Me dice, ok, vamos a digerir, vamos a ir al baño, vamos a relajar las pupilas, vamos a tomar agua, nos vamos a sentir mejor. Y entonces ahí sí puedo aprender, porque no hay otra cosa que me esté llamando más la atención. Somos seres emocionales. De ninguna manera podemos negar las emociones, que justamente es lo que se intenta hacer cuando no hay tiempo. Digo, no, no me importa, no puedo pensar en lo que estoy sintiendo ni nada porque tengo que aprender, tengo que poder, tengo que llegar, tengo, y siempre es el tengo y muy pocas veces el quiero o el me gustaría. Y cuando a veces nos ponemos a decir, bueno, estoy aprendiendo esto, porque me enriquece, porque me gustaría tener más conocimiento sobre esto porque me gustaría o porque tengo ganas o porque quiero nutrir mi currículum, mi calidad de vida, mi productividad, y lo hago desde esa no obligación, sino desde un estado de mayor apertura, es maravilloso cómo el cuerpo lo va asimilando de una manera mucho más orgánica, porque no hay lucha, no es una amenaza eso que estoy queriendo aprender. Miren, hay una frase que a mí me parece hermosa, que es de un filósofo, un pensador indio ya fallecido, Krishnamurti, que dice, no haber aprendido, sino estar aprendiendo, eso es lo que significa aprender. Piensen ustedes que hay como una idea generalizada, por lo menos en esta sociedad, como de que aprender es algo que me va a agobiar, pero no nos damos cuenta que estamos todo el tiempo aprendiendo, continuamente. Y cuando trabajamos, por ejemplo, en meditaciones, en mindfulness, hablamos de un concepto que es mente de principiante. ¿Qué quiere decir? Que lo que ya sé, que lo que creo que ya sé, que siempre es muy poquito, no me obstaculice la apertura a lo que no sé, que siempre es mucho más. Y entonces es una paradoja porque a veces rechazamos el aprender como si fuese algo que no lo estamos haciendo todo el tiempo. En cualquier momento prendo la radio, prendo la tele, o miro una serie, o escucho una noticia, o camino por la calle, piso una baldosa que estaba rota y me mojé, y ya aprendí que por ahí no tengo que volver a pisar.
y somos seres con una capacidad maravillosa de aprendizaje. Cuando nos podemos brindar a esa maravillosa capacidad, entendiendo que el aprendizaje es un estado de base, no que va a empezar acá y va a terminar acá. Estoy aprendiendo de continuo, de cualquier cosa, todo el tiempo. Y cuando ya me lo planteo así, no es un bloque rígido. Bueno, de acá a acá aprendo. Perfecto, rendí. Me fue bárbaro, me saqué todo lo que me tenía que sacar, maravilloso. Y después, y al día siguiente de haber terminado ese curso, de haber terminado esa carrera, de haber terminado, ¿qué pasa? Bueno, me tiro, veo una maratón de series, descanso, duermo una semana y después. Y entonces esa motivación tiene que ver con cuál es mi base, cuál es mi colchoncito emocional, no solo en el ratito que dure el curso, sea más corto, más largo o para qué lo quiera. Tiene que ver con cuál es el enriquecimiento de fondo que quiero lograr, qué es lo que todo eso me va a estar enseñando sobre mí y cómo vincularme. Muchas veces hay tensiones o preocupaciones que se generan por falta de comunicación. Y si hay algo que los humanos tenemos, es una impresionante capacidad para comunicarnos. A veces la persona dice, no, mejor no pregunto porque cómo no voy a entender. Muchas veces estamos así en conferencias virtuales y alguien tiene una duda y uno ve que la aguanta y al final dicen, sobre este tema yo tenía una duda, como que no se van animando a preguntar hasta que otros no preguntaron. Hay toda una especie de idea que tenemos de conceptos que están muy agarrados con el ego, con el yo en chiquitito, en minúscula, que tiene miedo de pasar vergüenza, de preguntar algo que parezca a lo mejor obvio. Y entonces cuando aprendemos a sacarnos un poco todos esos pesos, a desvincularnos un poco de esas tensiones, nos podemos comunicar, podemos conocer gente que probablemente tenga las mismas inquietudes que nosotros. Estas plataformas dan una capacidad hermosa de conocer gente de un montón de lados que probablemente si voy al súper no las conozco porque no están en mi mismo lugar. Y entender que independientemente de las distancias, esas motivaciones, esas ganas de conocer, de aprender, de intercambiar ideas, de conectar con el otro, eso nos hace humanos y nos hace seres que están para el otro, que están para sí. Y esa vinculación va mucho más allá de lo académico. Piensen que a mí hay algo que siempre me resulta muy interesante. Cuando alguien dice, ay, mirá qué persona educada, no dice cuántos títulos tiene, no nos referimos cuando decimos, ay, mirá qué bien educado. No nos referimos a cuántos títulos o cuántos se sacó en tal examen. Cuando hablamos de que una persona es educada, nos referimos a otra cosa, nos referimos a los valores, a cómo esa persona se comporta con los demás, cuál es su amabilidad, ¿no es cierto? Que decimos, bueno, mirá qué educado que. Y no tiene que ver con si tiene algo colgado en la pared de una profesión o cuántos cursos tomó en el año. Ahora, esa educación de amabilidad también tiene que ver con una conexión consciente con quién es uno y sobre todo quiénes no somos. Y muchas veces no nos brindamos a ese aprender consciente porque nos tenemos miedo, porque no nos conocemos, porque tenemos miedos de que no vamos a poder, de que no confiamos y después para qué lo voy a usar. No necesariamente todo tiene que tener una aplicación inmediata lucrativa. Y entonces puedo aprender sobre algo simplemente que me interesa. No importa si después profesionalmente la cosa va por otro lado. Si lo puedo aplicar, perfecto. Y si no, ¿por qué me voy a perder de nutrirme, de pasar un lindo momento, aunque a lo mejor después no llegue a la nota o lo que fuere? Pero el proceso me brindé algo que me hizo bien, que me gustó, que aprendí, que me conectó con otros, que fue un ratito en donde estuve presente. Y eso es maravilloso independientemente del rubro que sea. Y eso es lo que nos entusiasma y sobre todo nos damos cuenta de que somos más parecidos que lo que creemos a veces. Y que no estamos separados y que no estamos aislados. Y que las preocupaciones que tienen unos muchas veces las tienen otros, pero no necesariamente estamos encadenados a esas preocupaciones. Creemos que somos los pensamientos. Tengo este pensamiento y soy este pensamiento.
Creemos incluso que somos la personalidad, y ni siquiera somos la personalidad. Creemos incluso que somos las emociones, y no somos las emociones, ni siquiera somos el nombre. Mañana me cambio de nombre y sigo siendo de alguna manera. Entonces, cuando nos vamos conociendo y nos vamos sobre todo sacando lo que no somos, muchas de esas capas de sufrimiento, de estrés, de burnout, de ansiedad, van cediendo. Piensen ustedes que algo muy, muy típico es la procrastinación. Es decir, no avanzo, no activo, no me muevo. Y eso genera más estrés, porque sigue ese ruido de fondo. No es que la cosa que tenía que hacer desapareció, pero no la estoy haciendo en tiempo y forma, no estoy siendo eficiente. ¿Por qué? Porque quiero tapar, quiero callar, quiero evitar, y nada que quiera rechazar va a desaparecer por el simple hecho de que lo quiera rechazar si ya está ahí. Entonces, a medida que nos vamos conociendo, lo que hacemos es darnos cuenta de la posibilidad maravillosa que tenemos de entrar en nosotros mismos y no tenernos miedo. Porque si vamos a las cosas a las que tenemos miedo, generalmente es a lo que no conocemos. Alguien que conoce mucho sobre un rubro mete mano y no tiene problema. Alguien que desconoce dice, no, mejor no toco a ver si hago lío. Y lo mismo pasa con nosotros. A veces tenemos miedo de ir adentro a ver si hacemos lío. ¿Y qué lío vamos a hacer si la experiencia más maravillosa que podemos tener es vivirnos, habitarnos? Y desde ese punto, todo lo demás que queramos abordar, cualquier rubro que sea, va a estar mucho más tamizado de amabilidad, de compasión, de autoestima, que no tiene que ver, estas cosas del autoconocimiento, de la autoestima, a veces la pongo un poco entre comillas, porque cuando uno estima, estima, y cuando uno conoce, conoce, tiene ganas de conocer, y cuando uno quiere querer, quiere, no necesita separar, bueno, o yo o vos. Y otra cosa que muchas veces parece un poco egoísta a veces es, bueno, no, pero no tengo tiempo para mí. No tengo tiempo para dedicarme a este aprendizaje. Me gustaría, me encantaría, pero no puedo, no tengo tiempo. Y cuando uno se descuida a sí mismo, se frustra. Y ese ser frustrado no va por la vida sirviéndole bien tampoco a los demás. O sea que lejos de ser algo egoísta, es algo muy amable. Cuidarse uno para ser alguien que después puede servir para el bien de los otros. Y entonces también esa motivación de que aprendo porque esto también me va a servir para compartirlo. Hay algo que hace la naturaleza de la que somos parte, no somos otra cosa, somos naturaleza, pero lo olvidamos. Y muchas veces nos olvidamos que la naturaleza comparte, se adapta y comparte. Por eso subsiste. No acumula innecesariamente, asimila y comparte. Entonces, cuando podemos tener esa capacidad de aprender algo todo el tiempo y compartirlo, eso habilita más vías y más canales de comunicación. Y está buenísimo, porque todo eso está en nosotros. Solo tenemos que ir encontrando las llavecitas que nos permitan acceder a esos lugares, que ya están. Hay algo también hermoso que se trabaja desde los caminos de aprendizaje que tiene que ver con que no hay que buscar nada, porque buscar implica que algo se perdió o que hay algo que encontrar, y no hay nada que encontrar. Hay una frase que dice, más que terminar la búsqueda, es decir, bueno, ya aprendí, acá terminó, tiene que comenzar el aprender, continuo, de lo que sea, no importa, porque es un estado de base, si no, no seguiríamos estando. Y cuando uno simplemente se posiciona desde ahí, cada mañana ya es distinta, porque cada mañana soy mi propia motivación. Cada mañana me levanto y tengo esa fuerza de voluntad, esas ganas que tienen que ver con no importa los nubarrones, que van a estar porque ahora ya no rechazo. Hay situaciones que son tremendas, terribles, y que hay que atravesarlas y no las vamos a tratar de camuflar y decir, no, ahora no me importa nada, estoy en las nubes y estoy todo perfecto. No, el dolor está, hay cosas que duelen, hay cosas que ponen nerviosa a la persona, hay cosas con las que no vamos a saber si vamos a llegar o no, pero mientras más nos conozcamos, más fácil vamos a saber cómo lidiar con eso. Porque lo que no resolvemos en el ahora
se termina acumulando, acumulando, y por eso llegamos muchas veces a un 8 de noviembre con la olla a presión a punto de estallar. Y después todo el mundo está en Nochebuena y en Navidad y en Año Nuevo, con un estrés terrible, que después el 2 de enero nadie se quiere mover. Y el 2 de enero seguía la vida, así es una invención humana ponerle un número a los días. La gente dice, no tengo tiempo, no sabemos ni siquiera lo que es el tiempo, es una construcción humana. No carecemos de tiempo. ¿Qué es el tiempo que nos falta? Todas esas cuestiones, entender qué hablamos cuando hablamos del tiempo, cuando hablamos del miedo, cuando hablamos del estrés, cuando hablamos del cansancio, ¿realmente sabemos lo que es eso? ¿Sabemos diferenciar la sensación de estrés de la sensación de calma, de alivio? ¿La sabemos reconocer en el cuerpo nos está todo el tiempo hablando. Si una persona está sentada, no más, en el mismo momento en el que se pone o adelante de la computadora o con las notas en papel para aprender eso que quiere aprender, y la cabeza no está ahí, y no estoy entrenándome para estar presente, no voy a ser productivo, ese momento no voy a estar habitándolo y me va a pasar de largo y después me voy a preguntar dónde se me fue el tiempo y cómo no lo supe aprovechar. Y es lógico, no sabemos, lo aprendemos. Y entonces ese poder conectar con el aprendizaje es maravilloso, porque nos va nutriendo. Nosotros generalmente nos movemos en un pedacito de conciencia que cualquier cosa que nos abra de eso ya nos está enriqueciendo un montón. Aprender sobre nuestro propio proceso cognitivo es fundamental, porque si no queremos aprender y no sabemos cómo funciona, es como querer arreglar un auto y no tengo ni idea de qué se trata esa máquina. Y vamos por la vida así, siendo un vehículo que no tenemos ni idea de cómo funciona, pero después nos quejamos si algo duele o si algo no se aprendió, pero no sabíamos usarlo. Y entonces amablemente nos podemos dar este ratito de decir, momento, sí se puede, sí puedo ponerme en una actitud amorosa hacia el propio ser, porque eso me va a servir para cualquier cosa. Así que desde ya que las herramientas están al alcance de todos, es tomarnos un ratito de escucha. Miren, hagamos una cosa muy simple, donde estén cada uno, fíjense cómo estén sentados, solo noten cómo están sentados. ¿Están en una postura apretada? ¿Están encorvados? ¿Están tensionando los dientes? Hay una epidemia de bruxismo, de la gente que tiene que dormir con una molde en los dientes para no romperse las muelas. Entonces, si podemos darnos cuenta en el ahora, y eso toma un instante, noten cómo están sentados, noten si tienen las piernas cruzadas o no. Muchas veces hasta que alguien no nos dice, che, ¿cómo estás sentado? Ni nos dimos cuenta cómo estábamos sentados. Y empezamos a descruzar, porque cuando accedemos a la conciencia, automáticamente busca el bienestar, y empezamos a distender, y empezamos a aflojar la mandíbula, y empezamos a parpadear para lubricar la vista. Y entonces nos empezamos a conectar desde un estado muchísimo más amable. Y la postura ya cambia. Miren, ahora la neurociencia está comprobando un montonazo de cosas todo el tiempo que se están actualizando. Antes se creía que el cerebro regulaba todo. La vía era de acá para abajo y punto. Ahora se sabe que no. Incluso la postura, si estoy así, apretando, en una postura encorvada, aunque crea que mentalmente estoy en un estado despejado, la musculatura está mandando una orden al cerebro de que hay que estar a la defensiva y por lo tanto eso ya me cortó la memoria, ya me cortó el aprendizaje. En el momento en el que accedo a la hora y me habito y me pongo en una postura distendida y la espalda erguida y sin apretar nada, la mente hace esto, se abre, se despeja y todo eso que no me salía empieza a salir y eso de lo que no me acordaba me empiezo a acordar. Piensen ustedes que el mayor momento de recuerdo se da en una inhalación nasal profunda, porque cuando inhalamos en el bulbo olfativo está muy conectado al hipocampo, que es el reservorio mayor de memoria que tenemos. Y eso parece una pavada, pero después cuando a la hora de tener que dar, por ejemplo, una lección o acordarnos de algo para decir a alguien, ¿cómo no me acuerdo si yo lo sabía y lo estudié?
y eso genera estrés y tensión, incluso en el trabajo, pero si yo pensé que había pasado ese papel o había hecho tal trámite, y no nos damos cuenta de toda la causa previa, que no tiene que ver con una cosa más allá del propio ser. Entonces, si podemos simplemente darnos cuenta de tomar este momento presente y háganlo si quieren como un tip, si quieren como una tarea. Cuando ustedes puedan a lo largo de todo el día, simplemente tómense una pausa un ratito y hagan una respiración, una inhalación y una exhalación. Esa es mi llave automática al presente. Cuando respiro estoy en el ahora continuo, todo el tiempo. No estoy nunca en otro momento, ¿no? Aunque la mente esté divagando en el pasado o planeando el futuro, lo está haciendo en una hora. Entonces el pasado o el futuro son ilusiones que tenemos siempre en una hora, que lo vamos perdiendo. Pero cuando podemos frenar y simplemente respirar suave por nariz y sentir esa apertura y buscar una postura en donde no estemos apretando nada. Y van a ver que muchas veces el estómago hace ruido, empieza a trabajar otra vez, empieza todo a ordenarse de nuevo. Cuando más veces en el día me puedo dar esos ratitos, ya eso es el primer peldaño para empezar a bajar esa cuota de estrés continuo, que cuando se escucha parece imposible, dice, no, mentira, no puede ser tan fácil. No, fácil, fácil no es, porque si no sería una pastilla y eso tiene contraindicaciones. La gracia es que no tiene por qué ser o fácil o difícil, está y está en cada uno. Y eso es maravilloso, porque nos damos cuenta de que no somos una pelotita de pinball que nos van tirando para todos lados, que ahora es la casa, que ahora es el trabajo, que ahora es la familia, que ahora es esto, que es lo otro, porque no somos seres separados. Fíjense que la mayoría de las veces decimos, bueno, no, esto es de la parte profesional y esto es de la parte personal. Y no nos sacamos la persona cuando vamos al trabajo. ¿Quién va al trabajo? La persona va al trabajo. No hay una cosa personal que no esté influenciada por lo profesional. Cuando en lo profesional hay un exceso de estrés, como el 94% de los argentinos dicen, por ejemplo, en el mundo es una epidemia, no se queda en el trabajo, porque si no, no sería problema. Si no, la gente diría, bueno, tengo este cansancio, lo dejo en el trabajo, se fueron a la casa y se sienten perfectos. Y eso no pasa, porque tenemos una ilusión de separación, que lo personal es por un lado y lo profesional es por el otro. Y queremos que se queden así esos mundos separados. Pero es una ilusión, es incoherente, porque es la persona la que se mueve para todos lados, es el mismo cuerpo el que está en un lado y en el otro. Y lo que padece en un lado, lo paga en el otro. El estrés que no pudo resolver en el trabajo, en el estudio, lo termina padeciendo en la familia, en la salida, en el descanso. Entenderlos como seres integrales, como seres de unidad, es fundamental, porque nada después va a tener una buena calidad, una buena eficiencia, una buena productividad, si yo me estoy separando todo el tiempo porque me da miedo mezclar lo que ya es una sola cosa. Entonces, estén en el trabajo, estén en el estudio, así se puedan dar un ratito de inhalo, exhalo y me observo. Observo cómo estoy en la postura en la que esté, en el momento presente en el que esté. Ese ya es el primer acceso a una mente más lúcida. Y una mente más lúcida, más despojada de tensiones, es una mente que aprende mejor. Y es una mente que se siente mejor. Y una mente que se trasciende a sí misma, trasciende sus propios pensamientos, porque somos mucho más que eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Que me hablé un montón. ¿Quién quiera preguntar algo? ¿No? Veo algunas caritas. Hay que revisar. Si alguien quiere preguntarme, levanta la mano. A lo mejor alguna experiencia personal que los llevó a estar hoy acá en esta charla, que les interesaba hoy del tema más allá del estrés continuo que a veces se vive, que insisto, no tiene por qué ser algo sí o sí así, que porque me dijeron que era fin de año y tenía que sentir estrés, como que la persona que dice, no, estoy descansada, estoy tranquila,
ay, parece algo raro, esta debe ser una vaga, ¿cómo es que está tranquila? ¿Cómo es que está descansada? Y no pasa por ahí. No hay que tener vergüenza de dormir 8 horas, de cuidarse, de sentirse bien. Y eso es fundamental, el poder decir, ¿sabes qué? Hoy me levanté y me siento bien. Y me acuesto y me siento bien, a pesar de que haya corrido todo el día, a pesar de que haya tenido que ocuparme de un montón de cosas. Pero no puede ser la vida un padecimiento continuo. No puede ser que cada cosa que crea que me va a hacer bien me termine siendo una carga. También, hola Luis, ¿qué tal? Puede ser muchas veces que uno se autoimpone la presión, pero esa presión que nos autoimponemos muchas veces tiene que ver con estos conceptos medios raros que tenemos de nosotros mismos. Una cosa es que tenga que cumplir con las cosas que tengo que cumplir, porque si no, todo sería un lío. Si yo quiero cumplir con una tarea, lo cumplo. El tema no es no cumplir con esa presión, imposición, el tema es cómo llego a cumplirlo. Si me dejé la vida en el proceso, si no pude manejar mi estrés en el proceso. Nunca se va a tratar de que no haga la tarea, nunca se va a tratar de que no rinda, de que no obtenga el certificado, de que no me ocupe de todo lo que me tenga que ocupar. El tema es que cuando me abordo con una buena gestión emocional y mental, todo eso lo puedo hacer mucho mejor. Sí, Mariana. Mariana, que me levantaste la manito. Acá Mariana Zuccarini levantó manito, no sé si querés hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal? No, Hola. no podía activar el audio. Bueno, no prendo la cámara porque se me pierde la señal. Sí, en realidad está bueno haber escuchado todo lo que estabas contando, la introducción que dio Guillermo también, y cuando preguntaste por qué nos anotamos, ¿no? Creo que vos lo dijiste dentro de toda tu exposición, el motivo, o sea, la falta de concentración en el momento de estudiar o por ahí estoy sola en mi casa, no tengo nada que me incomode, no prendo la tele, no escucho música, no sé, me pongo en un momento muy especial y me distraigo. Me distraigo, no sé, con cualquier cosa, ¿no? Y bueno, después Con el escuché lo que, claro, escuché lo que vos explicabas, que es eso un poco también lo que nos trae cada pensamiento, cada cosa que nos fue pasando, por ahí leemos algo, que en el caso mío que estudio recursos humanos, estoy leyendo un texto, me acuerdo de algo del trabajo, me acuerdo de lo que pasó y digo, ay, esto tiene que ver con eso, y ahí ya me fui del tema, o no me fui del tema, pero lo ejemplifiqué y me fui de lo técnico, digamos, de lo teórico. Y bueno, está bueno lo que vos explicás, está bueno lo que dijiste de las posturas, justo cuando vos estabas hablando, estaba toda doblada, mirando la pantalla, y me empecé a acomodar, bueno, la verdad que muy agradecida y muy interesante todo lo que estamos escuchando. Gracias, Mariana, por compartir. Y lo que te pasa a vos nos pasa a todos, es absolutamente normal. ¿Por qué? Porque uno se puede poner todo el ambiente maravilloso que quiera, que ayuda un montón, pero hay un ambiente acá también, ¿eh? Hay un Sí, ambiente que está ahí adentro, trácate, trácate, trácate. Cuando trabajamos sobre todo, por ejemplo, las técnicas de meditación que tienen que ver con el ahora, eh, que no es solo relajarnos, cuando accedemos a la conciencia a través de algunos estados meditativos, que son minutos de conciencia lúcida, eso nos ayuda muchísimo a no escaparle al pensamiento. Me doy cuenta que un pensamiento pasa, me doy cuenta que me distraje. No lucho contra eso, porque si lucho contra eso no salgo más de acá. Y eso es lo que muchas veces no nos cuesta hacer. Entender que algo nos distrajo y está bien, me distraje porque puede pasar, no pasa nada. No tengo que ser una mente mecánica porque no somos robots y tenemos todo un cableado que nos va conectando. Piensen que los recuerdos se fijan más que nada por emoción. Por eso yo les decía, si ustedes tienen que hacer un repaso de todo su año, no se van a acordar de el 1 de enero de los 365 días del 2023 incluso durante el día. Por ejemplo, hay un ejercicio maravilloso de memoria y de pausa, porque la mente lo hace solo, pero si lo hacemos voluntariamente, la ayudamos. A la noche, cuando nos vamos a acostar, tratar de revisar todo el día, ese día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Todo, lo más que podamos.
no vamos a estar 24 horas repasando, porque no nos acordamos absolutamente todo y es lógico que así sea. Probablemente lo que nos quede grabado sea lo que nos resultó más trascendental o emocionalmente activo. Pasa que lo que muchas veces se fija tiene que ver con aquellas experiencias de tensión o de malestar o de dolor, porque justamente son la alarma ante un posible peligro, pero son la excepción. Si ustedes pudiesen, si todos pudiésemos pasar minuto por minuto de lo que hicimos en el día, aún en los días en que dijimos, ay, el día terrible que tuve, si ustedes pudiesen recuperar minuto tras minuto, la inmensa mayoría de los minutos de ese día estuvieron bien. El día terrible fueron la minoría de los minutos de todos los minutos que tiene un día. Entonces, a veces tenemos una tendencia a exagerar, a agrandar, porque es la excepción y no la regla. La regla es que si yo llego esta noche y me acuesto y duermo y al otro día me levanto, a pesar de todo lo malo que podría haber pasado, de cosas muy grosas que pasan en la vida y que de eso no voy a escapar, el tema es cómo lo abordo. Y si al otro día me levanto y abro los ojos y estoy y me preparo un desayuno y me levanto y hago lo que tenga que hacer en ese día, nada de lo más trágico que me podría haber pasado me pasó. La inmensa mayoría de los minutos, desde que me levanté hasta que empezó el trajín del día, a lo mejor, estoy bien. Muchas veces nos aferramos incluso a un dolor físico porque es la excepción, no la regla. La regla es que no te duele absolutamente cada milímetro de músculo, de hueso, de articulación del cuerpo. Es ese pedazo a lo mejor el que duele, porque es la excepción. La regla es que la generalidad para que la vida continúe es que está bien. Lo que no quiere decir que haya momentos tremendos. El tema es que no todo es tremendo y tenemos la tendencia, y por eso se hace tan pesada la carga del estrés, a magnificar un montón de cosas porque nos quedamos mucho tiempo en esas distracciones que tienen que ver con esto, tienen que ver con lo mental. Y a veces uno dice, espera, me voy a relajar, me voy a poner una película. Y la película está corriendo y la mente no sabe ni lo que está pasando en la película, porque en realidad nunca desconectó. Y no es porque no pueda desconectar, es porque no sé cómo, pero hay herramientas para acceder a ese cómo. Lástima, no venimos con un manual de instrucciones impreso, no nos dan en la escuela un manual de instrucciones de uso propio, pero lo podemos ir aprendiendo. Hay muchos caminos de acceso, desde eso tan simple como cómo me senté, cómo respiro cuando respiro. Muchas veces la persona está cansada y dice, no doy más, y a veces cuando hacemos sesiones de manejo de estrés les digo, ¿tomaste agua? No, no tuve tiempo. ¿Y pero cómo no va a estar cansado? El cerebro está deshidratado. Y tiene que ver con algo tan simple como tomar agua. Nada más. Y eso hace que toda la cadena se vuelva mucho más productiva. Y no es que no tengo tiempo para tomar agua. No tenés tiempo para tomar agua porque ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante? No, porque tenía que entregar este trabajo, tenía que hacer esto. ¿Lo hiciste como correspondía? ¿Cómo te sentiste mientras tanto? A esa persona que le entregaste el trabajo, que estaba esperando tu trabajo, tu buen trabajo, ¿se lo diste con calidad? No sé, tenía la cabeza embotada. ¿Por qué tenías la cabeza embotada? Porque no tomaste agua. Entonces la otra persona recibía un mejor trabajo, vos te sentías mejor, el cuerpo estaba más sano, por el simple frenar y decir, che, voy a tomar agua. A veces pasa por esas cosas tan simples, pero que tienen que ver con un desconocimiento de las prioridades también. ¿Qué estamos poniendo antes? Cuando aprendemos, cuando trabajamos, cuando nos abrazamos, cuando nos reímos, cuando estamos mirando una película, cuando estamos comiendo algo rico, es este ser, el de cada uno, con los mismos órganos. Es el mismo envase el que va al trabajo, el que va a mirar una película y el que va a abrazar a alguien. Y todos los momentos lindos que pasaron en la vida, los pasaron con el mismo envase, no con un nombre, no con una situación determinada. Y ahí tiene que ver este entusiasmo de aprender sobre uno para que cualquier aprendizaje sea mucho más armonioso.
porque va a estar atravesado por este ser que soy y que quiero saber cada vez más cómo es. Y eso no me lo va a decir nadie más que el propio ser, nada más que accedo a esas herramientas. Y entonces está buenísimo lo que decía Mariana recién, empezar a darse cuenta. Che, yo hago todo lo que puedo y me parece que igual me distraigo. Bueno, porque hay algo todavía más interno que está tratando de levantar la mano. Y nunca se va a tratar de alejarnos de eso, sino decir, bueno, a ver, ¿qué me querés decir? Y eso está buenísimo. ¿Alguien más quiere contar algo? Los que quieran decir algo, compartir. Mariana, yo te quiero preguntar, digo, y además, bueno, también aprovechar para agradecer a todos los que están y siguen conectados. Bueno, también aprovechen las preguntas finales, porque ya estamos llegando al horario que habíamos comprometido. Eh, Vos sabés, Mariana, que la mayoría de los que estamos aquí y lo que uno escucha con los alumnos es, bueno, esto de lo que vos has traído en toda la charla, la falta de tiempo, ¿sí? Es como que, bueno, nada, a veces el trabajo no se puede acortar porque a veces son 8 horas, a veces son más, las responsabilidades familiares, ¿no? Entonces, pero hay que rendir, ¿sí? Hay que ir al examen. Eh, y por ahí lo ideal sería tener tantas horas para ese examen, pero la verdad es que quedan determinadas horas. ¿Qué hago? ¿Lo dejo pasar? ¿Lo dejo para más adelante el examen? ¿Trato de administrar un poquito el tiempo? ¿Qué hago con mi vida donde ahí se despiertan las ansiedades y todo? Hay, lo primero, si uno puede, es tratar de administrar ese tiempo, porque es una concepción que tenemos. Cuando la gente, por ejemplo, dice, ay, no puedo creer, ya estamos en noviembre. Perfecto. ¿Qué mes tendría que ser para cada uno? Para cada uno de ustedes, ¿qué mes le parece que tendría que ser si no tendría que ser noviembre? Porque muchas veces nos agarra eso de decir, ay, por favor, mirá la época del año que es, ya estamos en noviembre. Si noviembre te espanta, ¿qué mes te parece que estaría bien que fuese? Julio, enero, porque lo cierto es que empieza marzo y todo el mundo quiere que sea noviembre. Y cuando llega noviembre, todo el mundo se espanta de que noviembre llegó y dice, no, mira, no tuve tiempo. Entonces, el tiempo en sí no es el culpable. No es que haya que echarle culpa a nadie, el tema es qué hago con ese tiempo, cómo lo administro. Y hay que conocer muy bien, de manera bastante ecuánime, dónde estoy poniendo en la mayor carga de tiempo. Es decir, muchas veces hay situaciones, por ejemplo, que se consideran como pérdida de tiempo. La cola del súper, la espera en el banco o en un trámite o en el médico, el estar varado en el tránsito. La gente te dice, mira el tiempo que estoy perdiendo acá. Pero ese tiempo que me estoy quejando por estar creyendo que pierdo el tiempo, es el tiempo que puedo estar repasando, planeando qué voy a hacer cuando salga de ahí, de manera de no salir y decir, ¿y ahora para dónde arranco? Entonces eso es una manera de administrar el tiempo. Y cada vez tengo menos sensación de que pierdo tiempo. Muchas veces también pasa, como antes decía lo de la procrastinación, por ejemplo, el horario puede ser el mismo, 3 de la mañana. Les pongo un ejemplo. La persona se fue a dormir a las 3 de la mañana. O sea que el tiempo es exactamente el mismo. Es un viernes, un sábado, un lunes, no importa, 3 de la mañana. Ahora, la persona tenía que entregar un trabajo. Se fue a dormir a las 3 de la mañana porque dijo, no, me quedo y hago lo más que pueda. O se fue a dormir a las 3 de la mañana porque dijo, no, chao, me pongo a ver una serie y se colgó y se quedó hasta las 3 de la mañana. Al otro día la sensación no es la misma. Me fui a dormir a las 3 de la mañana, o sea que el tiempo no tiene la culpa, el horario era el mismo. Pero si me quedé haciendo el trabajo, si podía y me quedé haciendo el trabajo con esa motivación porque me conozco y conozco mis emociones y sé que al otro día no me voy a sentir igual. Al otro día me despierto distinta. Si me acosté a las 3 de la mañana, pero adelanté todo ese trabajo, o me acosté a las 3 de la mañana porque me colgué mirando 5 capítulos seguidos. Al otro día, en el fuero interno de cada uno, la sensación no es la misma. Porque hay algo que no podía escapar, no podía dejar de hacer, y hay algo que sí podía hacer más adelante. Y cada uno sabe cuál es la respuesta en su interior, decir, bueno,
¿Cuál es mi orden de prioridades? En tiempo, en una escala, si yo me tengo que hacer una lista, ¿qué es lo que tengo que hacer primero, después, después, después? ¿Qué es lo que tengo, vamos a ponerle así, que hacer? ¿Y qué es lo que no? O puedo dejar para más adelante. Y probablemente cuando lo deje para más adelante lo disfrute mucho más porque no va a estar cargado de culpa. Porque la culpa es otro látigo constante que uno dice, no hice, no me acordé, ¿por qué? Mira, discúlpame. Y estamos todo el tiempo justificándonos. Y eso sigue siendo tiempo que se sigue perdiendo y en vez de activarse por una especie de autolástima que nos vamos teniendo o flagelo, que es peor, porque la mayoría de las veces la persona se la pasa castigándose. Y ese tiempo lo desperdiciamos porque no supimos encontrar las prioridades. En vez de devanar tanto la cabeza, bueno, activo, así esté parado en un embotellamiento del tránsito. Bueno, pero mientras tanto estoy con conciencia. Y si no sé en ese momento qué empezar a pensar, porque es todo un barullo, siempre seguro conozco a alguien que esté pasando por un mal momento. Lamentablemente, estamos rodeados o de situaciones conocidas o de personas en el mundo, de la región, de todo el planeta, que están pasando por situaciones terribles, terribles. Y entonces una manera maravillosa de sanar, no solo el propio ser en ese momento, ese arrebato de estrés, sino también de sanar colectivamente, es decir, bueno, en el ratito en el que siento que la cabeza me va a explotar, que no doy más, inhalo y pienso que todos esos otros seres están sufriendo mucho y puedo tener un gesto bondadoso de simplemente pensar, el sufrimiento no es nada lindo, así que quien esté sufriendo, que encuentre maneras de armonía y de acceder al bienestar, que su sufrimiento cese. Y eso automáticamente me dio un propósito en ese momento. Y ya no perdí tiempo, porque nunca elevar una intención amorosa para otro ser es una pérdida de tiempo, jamás. Entonces, por lo menos, a lo mejor no podía hacer el trabajo en ese momento, pero entre no hacer el trabajo en ese momento y quejarme y enfermarme, tenía una opción superadora, que era por lo menos entender que hay otras personas que también están padeciendo, conocidas o no, y que puedo aprovechar siempre ese momento. Y siempre es un momento en el que vivo, y mientras esté con vida y mientras esté en este plano, puedo entender eso y puedo accionar y sentirme ese ratito bien. Y cuando ya me sentí bien, porque si puedo pensar en otra persona, no estoy ante un riesgo inminente. Y ese instante el cerebro bajó el estrés, lo apagó. Y en el momento en el que se cortó esa secuencia de estrés, me vuelvo más productivo. Las herramientas están al alcance, es simplemente conocernos para darnos cuenta de cómo aprovechar esas prioridades de tiempo, para no caer en la ansiedad de la preocupación, que es todo el tiempo pensar en sí mismo en ese estado de preocupación. No pensamos muchas veces, che, mira qué bien que me salió esto. Nos acordamos nada más de lo que nos sale mal. Y eso también nos va frenando. Así que eso está bueno, saber administrar el tiempo, que lo vamos a poder administrar en función de que nos conozcamos. Así que bueno, si alguien quiere, sé que ya más o menos estamos en horario, así que... No, yo, en primer lugar, ahí Carolina Peters te dice algo, Marian. Ay, sí, acá Carolina pone una linda manera de pensar, elegir entre ser quejoso de algo que no se puede controlar y ser amable, es mejor elegir ser amable. Sí, no solo se trata de una elección en el momento, sino de una elección continuada. Es decir, ¿cuál es ese colchoncito que hablaba al principio que me va a motivar, que me va a permitir ser? Porque el tema es que todos somos células de un mismo organismo. No hay mucha vuelta. Nos enfrascamos a veces en nosotros y tiene sentido, obviamente, por las cuestiones a resolver inmediatas, pero cuando abrimos un poco el panorama, el ser amable con otro, primero es empezar siendo amable conmigo mismo, porque me estoy convirtiendo en un ser amable y eso ya es sanador de por sí. No hay separación y eso es maravilloso porque entonces el tiempo no me corre.
no es una persona que está atrás mío corriendo a mí diciéndome soy el tiempo, te estoy acechando. Es una construcción humana, pobre Einstein se devanó los sesos tratando de que lo entendamos y nos cuesta tanto todavía. Así que... No, y en eso, bueno, en primer lugar, Mariana, agradecerte por tu tiempo. Sé que venís de clases y creo que seguís con clases ahora. Pero un placer. Y nos dedicaste este tiempo a, bueno, a introducirnos a este mundo en donde yo creo que nos abrís una puerta. Ojalá cada uno de nosotros nos animemos a abrir más puertas en el marco del bienestar y sobre todo de la salud mental para el aprendizaje, para la vida misma, como vos bien lo describías. Y nada, y que nos acompañe en este proceso que cada uno está transitando desde su lugar. Así que gracias por permitirnos sanar un poco en esta tarde. Por favor, para mí un placer y la inmensa agradecida soy yo. Muchas gracias por todos los que participaron, muchas gracias por la propuesta, por la invitación. Perdón si yo me cuelgo hablando, pero justamente tiene que ver con ese entusiasmo eh, de, de querer compartir esto, de que no se desanimen, de que no pasa nada cuando tengamos una emoción, no es algo que esté marcado a fuego, porque la cosa es que todos pasamos momentos tremendos. Y ahora en este ratito están acá sentados escuchándome a mí decir todas estas cosas. O sea que a pesar de todo lo que pudieron haber pasado terrible en la vida, pudieron sortearlo para estar ahora acá. Así que ustedes pueden. Si pudieron, pueden y siguen pudiendo. Es solamente que cambian las circunstancias. Pero esa capacidad la tenemos todos para seguir. Muchas gracias a Bueno, todos. bueno, gracias a cada uno que Muchas se gracias sumó. a todos los que están escribiendo, les agradezco muchísimo, un placer inmenso para mí compartir con tanta gente. Muchas gracias. Bueno, gracias a cada una, a cada uno. Nos seguiremos encontrando en próximas encuentros, charlas, buscando estar un poquito mejor en esto. Vos sabés cuando vos decías, cuando definías la charla de aprender con entusiasmo, yo el entusiasmo de por dónde, y hoy lo entendí, ¿no? Entendí ese entusiasmo de dónde viene, y es justamente salir de ese lugar de la queja y encontrar ese lugar del bienestar, de la gratitud, que te encontrás en un lugar diferente. Así que gracias. Para mí, en lo No, por personal, súper valioso, me hizo muy bien. Ojalá a cada una, a cada uno que estuvieron muchas presentes gracias. también. Y bueno, que nos encontremos pronto, Mariana. Muchísimas gracias, a disposición. Así que muchos cariños a todos desde ya, que sigan muy bien y ante cualquier cosita nos volvemos a conectar y chusmeamos a ver cómo vamos. Así Buenas que tardes. muchas gracias a todos, que sigan muy, muy bien. Bonita tarde. Gracias. Adiós, De igual manera. cariños. Chau, chau.